Por favor, ustedes que están aquí en este lugar. Y ya le damos también la bienvenida a aquellos que están conectados por nuestro canal de YouTube y están también siendo parte de forma virtual, pero siendo parte al fin, estando allí para recibir también la palabra de Dios. Ahora podríamos bajar un poquito el sonido, el volumen, porque estamos y queremos estar atentos a recibir lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Y estamos en un día especial, no solo por el calor que hace, estamos en un día caluroso, por lo menos aquí en la ciudad de Pigüé, pero la gran oportunidad de estar en la casa de Dios y juntos poder venir a buscar con corazones sinceros de esa presencia maravillosa que Dios nos regala aquí en su casa. Pero también orando y pidiendo por aquellos que ven la transmisión, que también allí en sus hogares, aquellos que todavía no tienen la oportunidad de congregarse con libertad. Nosotros estamos casi congregándonos con libertad, es decir, algunas restricciones, pero gracias a Dios que podemos estar. Y es una gran bendición. Seguimos orando por aquellos que no lo pueden hacer, seguimos orando por nuestro país, seguimos orando por el mundo, que Dios ponga su mano y que el virus tenga que retroceder. Y la gracia de Dios se manifieste y podamos tener la normalidad que queremos para seguir, sobre todo haciendo la tarea que tenemos que hacer, difundir el Evangelio y las buenas noticias de Jesucristo. Y estamos ya preparándonos para celebrar una nueva Navidad. Y creo que en uno de los programas de televisión compartía que esta Navidad es tan particular porque justamente de alguna manera, siempre la Navidad no es parte del cierre del año. Y en este caso estamos cerrando un año muy particular, ¿no? Un año bastante especial, donde ha tenido distintos matices según la condición de cada uno y las situaciones que ha vivido cada uno. Un año bien raro y atípico, como lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Así que en este caso estamos recordando, conmemorando y celebrando el nacimiento de Cristo, nuestro Salvador, donde la esperanza creo que es una de las palabras más grandes a resaltar. Y creo que lo necesitamos, ¿no? Y necesitamos reenfatizar esto en nuestras vidas y hacer este cierre del año y llegar a esta Navidad con un sentido mucho más profundo y real, verdadero y bíblico para realmente aprovechar todo lo que significa la obra de Cristo. Y vamos a intentar navegar un poquito en este tema en esta tarde y ver bíblicamente lo que nosotros creemos conforme a lo que la Biblia nos enseña. Y tenemos que estar firmes en la fe, firmes en la palabra, y para eso tenemos que conocerla, ¿sí? Firme en la palabra no es pararse arriba de una Biblia, sino que es conocer la palabra de Dios para no movernos de lo que la Biblia dice, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cada vez que llega la Navidad hay tantísimos temas que podemos tratar y ver de lo que es la Navidad. Pero yo quiero que en este día podamos centrarnos en un texto en particular, que si quiere buscarlo y tenerlo a mano, va a estar allí en Juan, en el capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1, verso 14. Y por ahí busqué algún título para que usted apuntara del mensaje del día de hoy. Y si bien allí en internet figura como el mensaje especial de Navidad, pero a lo mejor podríamos darle un título algo así como no te quedes en el pesebre o no te quedes en la Navidad, vamos más adelante. Y de eso quiero que podamos hablar para entender realmente lo que estamos celebrando. Hace más de 2000 años atrás estaba naciendo físicamente en un cuerpo humano el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, el Salvador, el Cristo, el ungido, nuestro Rey, nuestro Señor. Él estaba allí naciendo y es lo que celebramos, ¿verdad? De esto se trata la Navidad o la Natividad. Estamos hablando del nacimiento de Cristo, hecho hombre en la forma física humana, y ahí estaba naciendo. Y nacía en una aldea allí cerca de Jerusalén llamada Belén. Y en estos días me hacían algunas preguntas en una especie de entrevista para la radio de Lleno Olavarría, y justamente la pregunta era ¿por qué nació donde nació? Es decir, ¿por qué nació en Belén? Y por ahí podríamos encontrarles tantas cosas atractivas, a muchos significados que podríamos
encontrar de por qué Belén, pero hay algo en particular que me llamó la atención y es que Belén significa casa de pan, el significado de su nombre. Y claro, estaban haciendo el pan de vida. Qué mejor lugar para nacer que en un lugar como este. Pero tiene muchas connotaciones. Una Belén pequeña, tan pequeña que en algunos relatos en el Antiguo Testamento ni siquiera se la va a contar dentro de la distribución de los lugares o de las ciudades. Pequeña. Y así es como Dios toma lo pequeño y hace cosas grandes. Desde una Belén pequeña, de ahí Dios va a levantar al Salvador. Ahí va a elegir esa pequeña aldea para desde ahí hasta el día de hoy ser conocida Belén como un lugar geográficamente, podemos decir, el más estratégico y el central de toda la historia, porque ahí nació Jesús. Y Jesús es el centro de la historia. Y Jesús es el centro de toda la Biblia. Y toda la palabra de Dios va a hablar de Él. Por Él, nos va a hablar de Él y está impregnada en la persona de Jesucristo. Así que allí Belén va a resultar ser de alguna manera también geográficamente el centro en la historia. Así que muy interesante estudiar y ver paso a paso lo que sucedió en aquel nacimiento, el lugar donde nació Jesús. Y hemos estado escuchando y el pastor Alexander estuvo compartiendo en algunos mensajes también acerca de los momentos y del episodio en sí mismo y de por qué se trasladaron a Belén y todos los detalles que podemos encontrar importantísimos allí en la historia del nacimiento de Jesús. Pero yo quiero que podamos entender un poco más de manera amplia el hecho de Jesús y de que Jesús haya venido a estar entre nosotros, porque este es el punto. Hay algo importante que necesitamos entender y espero que sea capaz de entender esto. Cuando hablamos de la Navidad o hablamos del nacimiento de Jesús, estamos hablando de un episodio, de un momento que tiene que ver en la historia como el inicio de nuestra redención, porque ahí estaba naciendo, viniendo Jesús a nacer físicamente. Vamos a ver ahora en un ratito lo importante de que Jesús se hiciera hombre y se hiciera carne, lo importante de esto. Pero esto es un medio para llegar a algún lugar. La Navidad o el nacimiento de Jesús no era el fin, esto era un medio, el fin era la cruz. Porque la Biblia dice que en aquella cruz Jesús dijo, consumado es. La Biblia dice que el sacrificio de la cruz fue una vez y para siempre. Es decir, que la consumación de la obra del Redentor fue la cruz. Y usted me dirá, bueno, pero eso prediquémoslo en Pascua. Y es verdad que en Pascua vamos a reenfatizar la cruz y el sacrificio, esa obra redentora. Pero a veces pasa que hacemos y caemos en aquello de que la cultura, la sociedad por ahí cae, de hacer la Navidad un fin en sí mismo. Y se celebra año tras año y todos los años están abrazando al niñito Jesús. Y todos los años volvemos al mismo punto como si fuera un fin en sí mismo. No, el nacimiento del Señor, de hecho importantísimo, por eso lo celebramos. Pero no nos olvidemos que es un medio. Nosotros no adoramos y le pedimos al niñito Jesús. Escuchaba a un periodista en la televisión decir, a mí de chico me enseñaron en la Navidad a pedirle al niñito Jesús. Y son a veces cuestiones de la tradición y de las religiones, pero la Biblia nos enseña a que nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aun cuando aquellos magos o astrólogos vinieron y le presentaron todo lo que le presentaron a Jesús, no estaban adorando al niñito, estaban adorando al Rey que estaba allí naciendo. Estaban reconociendo la divinidad de quien estaba naciendo. Estaban reconociendo la obra que se venía a hacer, no al niñito. Y vuelvo a repetir, claro que tuvo que nacer, y lo importante de que esto sucediera, y lo importante que se hiciera carne, y lógicamente que tenía que vivir nuestro proceso de nacer, de ser tenido, dado a luz, y tener el crecimiento como cualquier niño. Importantísimo este tema, pero quiero sí marcar y que todos entendamos
que nosotros le pedimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y le adoramos a Jesús, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, y es el Todopoderoso. A Él le adoramos. Él es nuestro Redentor, Él es el Dios Todopoderoso. Y no estoy separando al niño del hombre, estoy diciendo a dónde nos apunta la historia. No nos olvidemos que apunta hacia la cruz, aunque estemos en Navidad. Nos nació el Salvador, el que iba a vivir en este mundo para poder, y ahora vamos a ver qué, y luego morir en la cruz para consumar la obra de redención. Cuando el apóstol Pablo habla de la predicación del Evangelio, dice: nosotros predicamos a Cristo. ¿Cómo a Cristo? A este crucificado. Es decir, predicamos la cruz, predicamos la redención en la cruz. Por eso es que quería hacer esta aclaración de que entendamos que aún estando en Navidad, nuestro corazón y el fundamento y el objetivo sigue siendo Cristo, nuestro Redentor. La cruz sigue siendo el escenario cumplido, perfecto, completo. Allí la redención se dio. Pero aquí estamos en el inicio, celebrando el inicio de esa redención, porque estaba naciendo Jesús. Y vamos a ver que esto era imprescindible que sucediera, sumamente necesario. Si Jesús no hubiera nacido, no se hubiera hecho hombre, nosotros seguramente no estábamos acá. No se hubiera podido llevar a cabo el plan de redención. No hubiera podido cumplirse toda la palabra. No estaríamos aquí. No tendríamos salvación. No habría vida eterna. Nadie hubiera podido pagar por nosotros. Pero estamos celebrando el inicio del tiempo de nuestra redención. Por eso es importante y por eso lo celebramos. Posiblemente alguno va a entender esto, otros quizás nunca se cruzaron con alguien que no celebra la Navidad, pero hay quienes no celebran la Navidad. Y no estoy hablando solo de los de la carterita de la calle. No estoy hablando solo de los testigos de Jehová, que es su concepto equivocado, por cierto, no reconociendo la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, no celebran este día, no aceptan, no creen, no reconocen el nacimiento de nuestro Salvador, que Dios se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Pero también hay una parte de cristianos, hermanos suyos y hermanos míos en la fe, que no celebran la Navidad. ¿Por qué? Bueno, argumentando, por ejemplo, que la celebración de la Navidad tiene como origen algunas cuestiones paganas, más que cristianas. Argumentan, por ejemplo, que no está en la Biblia tal celebración. ¿Usted la leyó en algún lugar? No, ¿verdad? Argumentan también dentro de todo lo que tiene que ver con las tradiciones, significado de algunas cosas que nosotros tenemos. Arbolitos, luces, velas, ¿cómo son esas ramitas? Muérdagos, ¿no? Y cosas que algunos jamás en la vida se preguntaron por qué las ponemos o qué tiene que ver. Y las ponemos. No hablemos de las cosas ya, no lo metamos a Papá Noel porque ahí ya nos vamos, sí. Nos vamos lejos, ¿no? Y menos ponerle todo el ambiente invernal como lo hacemos nosotros, ¿no? Que comemos todas comidas frescas nosotros, ¿no? Con pocas calorías, ¿no? Para la fecha que vivimos, ¿no? Y le metemos pan dulce y torta y chocolate ¿no? Y nueces, como bajas calorías. Yo siempre le tiro, algún ítem de cocina, de recetas, de algo. Pero no nos vamos a meter ahí porque claramente vemos lo tradicional, lo cultural, y ahí podemos verlo y dejarlo a un costado. Pero dentro de la Navidad hay muchos que no lo celebran justamente por esto. No es una fiesta bíblica, es decir, no está establecida en la Biblia. Cuando inclusive leemos en el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar la iglesia primitiva celebrando la Navidad. No hay relato, por lo menos a mi conocimiento o a mi memoria, no hay relato de que la iglesia primitiva celebrara la Navidad. No lo hay, a no ser que alguno lo haya leído, y si alguno lo ve por YouTube y lo leyó en algún lugar, que nos avise. Pero pareciera que no hay. Es decir, no es una fecha o no es una fiesta o no es una celebración que esté endosada por las Escrituras. Pero claro, tampoco está prohibida en las Escrituras, ¿no? Entonces también esto pasa a ser parte de aquellos que sí celebramos la Navidad. De entender que si bien no es una fiesta que esté establecida en la palabra,
Nosotros podemos celebrarla porque no ponemos nuestra mirada en la tradición o en los elementos tradicionales o en el origen, si es o no es pagano. Nuestra atención está puesta en la Biblia de que nos ha nacido el Salvador. Nuestra atención está puesta en que celebramos que el inicio de la redención aquí comenzó. Cuando Dios decide y cuando llega el tiempo oportuno donde esta Virgen María concebiría y daría a luz un hijo, un niño que sería Emanuel, Dios con nosotros, que sería la venida del Salvador. Eso es lo que estamos celebrando. No prestamos mucha atención en los detalles simbólicos de dónde surgieron, pero sí prestamos mucha atención en que la Biblia nos dice el momento maravilloso de aquel inicio de la redención, y esto vale celebrarlo. Pero no solamente celebrarlo, necesitamos saber lo que sucedió, necesitamos vivir lo que sucedió, necesitamos entender y poder experimentar esto para vivirlo y para poderlo también predicar. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos viviendo? Algunos dicen, bueno, pero no fue un 25 de diciembre, fue el 6 de enero con los magos. Otros no, en abril, porque según el calendario judío sería abril la fecha. Creo que no hace a la ocasión o a la teología o a la doctrina o a la verdad si nació un 25, un 26, un 3, un 8, un 9. ¿A usted le preocupa? No debería preocuparle. Lo importante es que Jesús nació, que Jesús vino, que el Salvador se hizo carne, el Verbo se hizo carne, y eso es lo que tiene que interesarnos, y eso es lo que celebramos. Por eso es que no cuestionamos o criticamos a quien decide no celebrar la Navidad como fiesta en sí misma, pero creen en la palabra, creen en Cristo, saben la importancia de que Dios se haya hecho carne, lo creen, no lo celebran bajo estos conceptos que recién le di. ¿Y por qué le aclaro esto? Porque a lo mejor alguien usted conoce o en algún momento se encuentra con otro cristiano que le dice, no, eso es una fiesta pagana. De hecho, que alguien en Facebook ahí puso Navidad, paganismo, ¿no? Hizo un juego ahí de palabras. Entonces, en eso damos libertad. Lo importante es que vengamos a la Biblia, entendamos la palabra y vivamos la realidad bíblica. Lo demás, déjelo a un costado y respetamos al que sí y respetamos al que no. Lo que no podemos dejar de lado es entender lo que sucedió aquel día cuando Cristo estaba viniendo a este mundo, naciendo y haciéndose carne. Eso no lo podemos ignorar. Es fundamental en la vida del cristiano. De hecho, que es un tema central en la iglesia primitiva, aunque no encontramos ninguna celebración, pero sí fue un tema central el nacimiento de Cristo. Vamos a la palabra de Dios, al texto que recién les compartía, Juan capítulo 1, verso 14. Y este es un texto bien central. Del versículo 1 al verso 13, Juan va a hablar del Verbo, va a hablar de esta luz que venía al mundo, y el verso 14 de alguna manera encierra todo, es decir, es el texto principal del cual Juan, los 13 primeros versículos, va preparando para imponer este verso 14 y explicarnos en 2 líneas lo que nosotros estamos celebrando. Explicarnos en 2 líneas lo que era el plan de redención de Dios, el significado, el valor que tenía el hecho de que Cristo viniera en carne. Dice la palabra de Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este texto simplifica todo lo que estamos hablando, de qué estamos celebrando, qué estaba pasando, cuán importante era que Jesús viniera y muriera. Aquí va a usar el término carne, por ejemplo, hablando de la parte o de la forma o de la visión más débil del ser humano, lo débil, lo vulnerable del ser humano. Por eso es que también el apóstol Pablo va a decir que siendo como Dios se hizo hombre, tomó forma de siervo, es decir, vino a la parte más vulnerable, vino a exponerse en la parte más sensible, como un hombre, como un ser humano, pero en plena sensibilidad de esta carne. Él necesitaba venir en esta condición. Esto era una necesidad. Y vamos a ver cómo es esto de que habitó entre nosotros y lo maravilloso de todo lo que traía a su venida, la gracia y la verdad.
que son con las cuales nosotros hoy podemos avanzar, crecer y poder vivir una vida en victoria a través de la gracia de Dios y a través de la verdad maravillosa donde el mismo Señor Jesucristo lo enseñó. El Verbo hecho carne, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo haciéndose hombre. La palabra, por eso que habla del verbo, la palabra, la acción, el poder de Dios desde el principio, desde la eternidad, se estaba haciendo carne. Todo lo dicho, todo el poder hablado, ahora se estaba encarnando en la persona de Jesucristo. La palabra misma de Dios ahora en persona. Y ahí estaba viniendo Cristo para hacer efectiva toda la palabra que se había hablado y toda la palabra que se había profetizado y todo el plan de Dios estaba ahí, frente a los ojos de la humanidad en el nacimiento de Jesús. En ese día maravilloso donde aquella estrella los guió, dice que ahora era la estrella de Belén esta, ¿no? Los Saturno, yo el único Saturno por ahí es el Don, que conozco más. Bueno, un chiste para los que comen Don Saturno. Pero Saturno, ¿y cuál otro era? Bueno, veo que no están muy al tanto de los fenómenos. Mire qué va a pasar dentro de cuántos años el próximo, como dentro de 40 años, usted se lo perdió ahora. Pero bueno, lea un poco, mire algo. Pero bueno, se podía ver al atardecer ahí que se iban a juntar dos planetas y decía la periodista, para los que creen es la estrella de Belén. Para los otros, dice, son dos planetas que se interponen uno con otro por un momento y se vio, ayer fue, o en estos días, a la caída del sol, ahí a la nochecita, ahí se iba a ver. Algunos me miran como si le estuviera contando un fenómeno jamás antes escuchado, pero se dio en todos los medios, bueno, no importa. Aguante 40 años que lo vuelve a ver. Ahora, ahí estaba esta estrella guiando y ahí llegaron, un momento maravilloso que dijimos, no importa cuál será el número del día, pero ese era un día glorioso. El Salvador estaba naciendo, Dios, el Verbo, la palabra misma haciéndose carne ahí en persona y Él estaba viniendo. Y esto es tan importante. Y hay dos cosas fundamentales y podemos ahondar mucho más, pero dos cosas fundamentales de lo importante de que Jesús o de que Dios, de que el Verbo se hiciera carne. Una de ellas era la posibilidad de que nosotros conociéramos al Dios poderoso, ese Dios del Antiguo Testamento, el Padre eterno, ese Dios glorioso con tantos milagros y tantas obras en el Antiguo Testamento, pero que a su vez daba miedo a aquellos que se querían acercar a Él. Aterrorizaba de alguna manera. En cierta oportunidad Dios llama a Moisés al monte y le dice, vení con los príncipes que te voy a hablar con ustedes. Y cuando ellos vieron los relámpagos de aquel monte, se asustaron tanto que le dijeron a Moisés, andá vos, que nosotros nos quedamos acá, que te hable a vos, y vos vení y nos contás a nosotros. Ese Dios que parecía distante o lejano, que resultaba imposible de alguna manera para el hombre conocerlo, por la condición de pecado, por nuestra naturaleza caída, y bueno, no vamos a ampliar tanto eso, pero era imposible. En la persona de Jesucristo viene a revelarse y a mostrarnos al Padre. Si Cristo no hubiera venido en carne, hubiera sido imposible conocer a Dios como nosotros lo conocemos hoy. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15, por ejemplo. El apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús, la imagen del Dios invisible. En la persona de Jesucristo Dios se estaba revelando su carácter, revelando su persona, revelando las características, revelando el amor, revelando la misericordia. Cuando miramos a Jesús en los evangelios, ese es Dios con nosotros. Si Jesús no se hubiera hecho hombre, si hubiera puesto nuestro atuendo, si no se hubiera puesto nuestra forma, si no se hubiera humillado y hacerse hombre, nosotros no hubiéramos entendido nunca y no hubiéramos podido acercarnos a Dios, al Dios pleno, a la grandeza y a la gloria de Dios. Fíjese que el mismo Juan cuando escribe esto dice, y nosotros vimos su gloria.
como la del unigénito. Es decir, la gloria de Dios se mostró en la persona de Jesucristo. El poder de resurrección, el poder sobre el pecado, el limpiar corazones, transformar vidas, cambiarlas, obrar todo tipo de milagro y tener compasión de la gente, tener misericordia, traer la verdad. Bueno, podríamos hablar de tantísimas cosas, de hecho, de toda la Biblia o de todo lo que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar. Esto es porque Cristo se hizo hombre, porque nació, tomó nuestra forma, se hizo hombre, tomó forma de siervo, dice Pablo, para poder mostrar realmente lo que era, mostrarnos de una manera que nosotros, vos, yo, ustedes, cada uno de nosotros pudiéramos ver la imagen de ese Dios invisible. Jesús dijo allí en Juan capítulo 12, versos 44 y 45, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, dijo Jesús, ¿cómo sigue? Ve al que me envió. Todos miran para arriba, para abajo, para el costado. El operador está lento. Y ustedes también con la Biblia, ¿no? No le echen la culpa solo al... ¿no? Bien. Dice el texto, lo leemos nuevamente, Juan 12, 44 y 45. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Jesús, la imagen del Dios invisible. Cuando lo veían a Jesús, estaban viendo a Dios. Los judíos creían ese Dios poderoso del Antiguo Testamento, pero no habían visto, no habían experimentado, todavía no le conocían en la forma. De hecho, que a los religiosos les chocó, porque se encontraron con un Dios que parecía ser diferente al que ellos parecía haber conocido en la antigüedad. Pero aquí venía Jesucristo a mostrarle la realidad, la verdad de todas las cosas. Y Jesús se manifiesta. Y el mismo Jesús dijo, el que me ve a mí, vio el que me envió. Juan 14, 6, versos 7, 8 y 9. Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Jesús vino a mostrarnos a Dios mismo, la gloria de Dios. Dios se hizo carne. Estaba en Jesucristo la imagen del Dios invisible. Era imprescindible que Jesús naciera. Era imprescindible que el Mesías viniera, que el Salvador naciera. Era imprescindible. Si no, nosotros no estábamos aquí. No solamente por la obra redentora, sino porque no hubiera conocido la humanidad verdaderamente a Dios. La imagen todavía sería de aquel Dios distante del Antiguo Testamento. Pero es que esto estaba planeado por este Dios grande y poderoso y preparó en la historia el momento oportuno para revelarse al hombre completamente. Por eso que Juan puede decir, Dios es amor. Esto no lo encontramos en el Antiguo Testamento, donde causaba cierto terror. Pero ahora el Dios revelado en plenitud, Juan entiende y entendemos que este Dios es amor, es misericordia, es bondad. Ese Jesús que se compadecía por las multitudes es el mismo que se compadeció de nosotros. Ese Jesús que sanó es el mismo que sigue sanando. Ese Jesús que amó es el mismo que nos sigue amando. Él se reveló en la persona de Jesucristo. Por eso es que estamos celebrando algo tan trascendental, tan importante. Jesús se hizo hombre y porque se hizo hombre le puedo conocer a Dios. Jesús le dijo a Felipe, Felipe, si me viste a mí, viste al Padre. Es Dios, aquí estoy con ustedes, aquí estoy. Se lo hacían más distante quizás, se lo hacían duro. No, era ese Dios de amor y de misericordia que también mostró y se mostró y dio los indicios de ser el Dios, ese juez justo.
pero faltaba esta faceta tan importante de la misericordia y la gracia de Dios expresada en la persona de Jesucristo. Era imprescindible que Él viniera. Pero también dice la Biblia, y lo hemos hablado en muchas oportunidades, lo que dice en Hebreos capítulo 4, verso 15, que tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que Jesús, no solamente el hecho de hacerse carne, tenía esto de poder dar a conocer al Padre, poder dar a conocer la gloria y la manifestación de Dios, sino que también dice, era necesario para que Él pudiera compadecerse. O mejor dicho, nosotros tuviéramos la credulidad como para entender que el Señor me comprende. ¿Puede entender esto? Es decir, Jesús tuvo que mostrarse y venir como humano, en carne, en debilidad, para que usted y yo digamos, Él puede entenderme. Para que leamos hoy en las Escrituras y veamos ese Cristo sufriente y decir, Él puede entenderme. Siempre nos entendió, pero ahora lo hace visible y práctico para que nosotros podamos entenderlo. El Señor sabe compadecerse de nuestras debilidades. Él fue tentado en todas las cosas. Él vivió situaciones extremas, Él vivió situaciones críticas, pero dice sin pecado. Él sabe cómo vencer, por eso es que puede ayudarnos a vencer la tentación, puede ayudarnos a vencer las luchas, puede ayudarnos a perdonar, puede ayudarnos a seguir adelante, porque Él lo vivió, Él sabe de qué se trata, Él puede compadecerse. Por eso es que Juan va a decir, el Verbo se hizo carne. Se mostró de una manera en la cual nosotros pudiéramos conocerlo, pudiéramos verlo, pudiéramos entender la obra que Él venía a hacer. Y lo segundo que va a mencionar Juan aquí, dice que se hizo carne. ¿Y qué más dice el texto? Verso 14 de Juan 1. Dice, y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, el significado es como plantar una tienda, pensado en allí en el tabernáculo del Antiguo Testamento, donde se plantaba y ahí moraba la presencia de Dios. Jesús vino y habitó entre nosotros. Él nació, se hizo hombre, es lo que estamos celebrando, para venir y habitar entre nosotros. Para habitar entre nosotros. Y si bien podríamos buscarle muchas otras connotaciones y enseñanzas a esta palabra, pero fíjese lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. Dice, ¿y qué acuerdo? Pablo está hablando, ¿no?, entre aquellos que querían caminar como en dos caminos, de pecado y santidad de alguna manera. Y dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa era la promesa de Dios, ese era el propósito de Dios. ¿Y dónde y cómo lo cumplió? A través de la persona de Jesucristo. Esta palabra, esta promesa desde el Antiguo Testamento es donde Pablo la va a tomar, allí en el libro de Ezequiel, creo que es. Desde ahí va a tomar esta palabra profética donde Dios le decía, llegará el día donde yo voy, como dice aquí, voy a habitar entre ellos, voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Por medio de Jesucristo, Dios vino a habitar entre nosotros. Dice que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hoy, a través del Espíritu Santo, Dios habita en nosotros, con nosotros. De hecho, que el nombre profético allí en el Antiguo Testamento es Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él venía a habitar. La única forma de que un Dios santo viniera a estar entre nosotros era a través de la obra redentora que Cristo iba a hacer, naciendo, viviendo, mostrando su ministerio y muriendo allí en la cruz del Calvario. De esta manera se consumaba la obra de gracia para que Dios, el Dios santo, pueda habitar entre nosotros.
para que el Dios Santo pueda estar en nuestra vida, para que, como dice el apóstol Pablo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Cuando Jesús tuvo que explicarlo o prometerlo en Juan 14, 23, dice la palabra de Dios que respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios con nosotros. Dios está en mí. Y si vos le has recibido en tu corazón, en tu vida, si te has arrepentido de tus pecados, si le has pedido perdón, el Señor te ha limpiado y el Dios Todopoderoso viene y habita en tu corazón. No le voy a contar lo de las cámaras, las caras que veo, tenía que poner un espejo, ¿no? ¿Usted entiende qué significa que Dios esté con nosotros? Que el Dios soberano y todopoderoso vive en mí. Nosotros tenemos una canción que decimos: el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, porque el victorioso vive en mí. Esa obra fue por medio de Jesucristo. Si Él no hubiera nacido, si Él no hubiera venido, esto hubiera sido imposible, que el Dios eterno y todopoderoso pudiera habitar en este cuerpo frágil, débil, en este templo defectuoso todavía. Pero el Señor, en su misericordia y por la obra de nuestro Redentor, Dios está con nosotros. Y no distante, no lejano, íntimo. Por eso es que cuando hablamos de la venida del Señor, el nacimiento y la venida de hacerse hombre, Dios buscó la intimidad con nosotros, Dios buscó el acercamiento con nosotros, un hombre que estaba distante por causa del pecado, pero a través de nuestro Redentor, a través de Jesucristo, a través de aquel que nacía en alguna fecha como hoy o con estos días, nacía y venía para pagar un precio, nacía para tomar nuestra condición, para entendernos, para poderse compadecer, para mostrarnos al Padre, para mostrarnos su amor, mostrarnos su compasión, su misericordia, su poder, su soberanía. Y Él dice: el que cree en mí y si guarda mi palabra, con el Padre venimos y hacemos morada en Él. A veces cuando pensamos y fantaseamos un poco, a veces decimos: uy, cómo me hubiera gustado estar en los tiempos de Jesús. ¿Se imagina haber estado charlando ahí con Jesús? Yo creo que los discípulos lo entendieron mucho después, ¿no? Porque vieron que les costó un poco entender si era, si no era. Hubo un tiempo ahí de cierta incertidumbre, hasta que Pedro en un momento dijo: tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Y le fue revelado, fue un proceso. Pero hoy, conociendo todo, se imagina ahí charlando con Jesús, ¿no? Ahí verlo, tocarlo, estar con Él. Y a veces nos hacemos eso como decir: lo que hubiera sido. Pero nos olvidamos que hoy estamos en una mejor posición porque ese Jesús habita en nosotros y no nos deja en ningún momento. No pasa como aquellos momentos donde los discípulos decían: y Jesús, se nos perdió Jesús. Y se habrá ido a orar, habrá pasado en la embarcación antes, ¿a dónde se fue? Y salían corriendo los discípulos a buscarlo. Hoy, a no ser que vos lo abandones, Él no te abandona. Y Jesús está con nosotros. El Dios Todopoderoso está en nosotros. Somos su templo, somos lugar de su morada, somos donde Dios estableció el tabernáculo, su tienda, acampó en nuestra vida. Dios con nosotros, Dios está en nuestra vida. Jesucristo vino para que Dios pudiera habitar entre nosotros, para que nosotros fuéramos el templo y la habitación de Dios, de este Dios Todopoderoso. Esto es maravilloso. Esto es Navidad. Y de esta manera tenemos que aprender a celebrar. No estamos celebrando un arbolito, unas bolitas de colores. No estamos celebrando un pesebrito o los animalitos. Estamos celebrando que Dios se hizo hombre, vino a habitar entre nosotros. Él vino a pagar el precio, se compadece de nuestras vidas, nos mostró y nos reveló al Padre. ¡Wow! ¡Cuánto para celebrar! Y gozarnos, y vivirlo, aceptarlo. Y realmente vivir una Navidad, no como un fin, sino como un recordatorio de qué significa y cómo hoy Dios puede estar entre nosotros. Gloria a Dios. Pero dice el texto también,
Juan lo explica así: este verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, recién lo mencionamos, la manifestación de Dios, lleno de gracia y de verdad. Dos palabras poderosísimas: la gracia de Dios y la verdad absoluta y suprema. Recién leímos en Juan que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sobre gracia, voy a hacerle un chivo a un pastor amigo, ¿no? Si quieren saber más sobre gracia, el pastor Alexander estuvo predicando, enseñando sobre Filipenses capítulo 1, verso 2, y habló de la gracia. Yo le tomé la nota del día para dársela. 17 de diciembre, está en el canal de YouTube de Sanidad para las Naciones. Así me ahorra tiempo a mí, yo no tengo que tomar el tiempo. Usted lo lee después y va a ver de la gracia. Lo que simplemente yo quiero decirle, que la gracia de Dios, como comúnmente lo definimos, como el regalo inmerecido, la obra de Dios en favor nuestra sin pedirnos nada. Lo vimos un poquito el domingo, aquellos que escucharon el mensaje o estuvieron, donde nosotros nos movemos bajo el pacto de gracia. Es decir, Dios lo hizo todo en favor de nuestras vidas. Cristo no murió por el que le quiera recibir. Cristo murió por todos, porque aquel día no había nadie. Pero Cristo murió para que todo aquel que le recibe, para que todo aquel que en él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces encontramos que la gracia de Dios es esa plenitud que viene en favor nuestro. Juan dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, pero dice el texto, lleno de gracia. Lleno de gracia. La gracia de Dios en plenitud, lleno de su gracia. Jesús respiraba gracia. Jesús obraba en la gracia. Jesús se movía en la gracia. Jesús era la gracia caminando entre nosotros. Había perdón, había restauración, había allí bendiciones, milagros. Es maravilloso leer los evangelios una y otra vez y ver los detalles en su conducta, en sus características, en sus palabras, en sus respuestas. Glorioso, la gracia de Dios entre nosotros. Después lea o escuche ese mensaje que recién le recomendé. Pero la segunda palabra dice lleno de gracia y de verdad. Compartí en uno de los programas de televisión el hecho de que en medio de esta palabra me resonaba la mentira que a veces vivimos o que vive gran parte de la sociedad, donde proclamamos una cosa, pero no es real, ¿no? Nos consideramos sociedades libres, pero estamos tan esclavos al mal, a los sistemas. ¿Se dio cuenta en la pandemia o en la cuarentena que libre nada? ¿Se dio cuenta que dependemos de un sistema que si alguien nos baja la tecla, todo se congela? ¿Que estamos dependiendo de un montón de cosas? ¿Que usted y yo no somos libres porque en un momento le pueden decir no se mueva de su casa y punto? ¿Se dio cuenta que lo imparable se puede parar? Y estamos, ¿no? Y el mundo cree que está en la gran libertad, sin embargo en libertad de nada, porque un virus te encierra mañana. Y nosotros tenemos un dicho feo, ¿no? No es feo, pero decimos, y andá a cantarle a Gardel, ¿no? Es decir, te encerró el virus y ya libertad, ¿no? En sí, esa falsa libertad a veces o crearnos ciertas mentiras, la verdadera libertad está en Jesús. Porque te puede encerrar este cuerpo en cualquier lado, pero jamás te van a encerrar en el espíritu, jamás te van a encerrar el alma. Somos libres en Cristo Jesús y hay salvación y vida eterna. En Él hay verdad. Lo demás es tanto a veces una farsa que hacemos. Pensamos en que estamos tan cultos. Yo mencionaba esto en la televisión, tan cultos, tan desarrollados. Sin embargo, es una mentira porque seguimos con esos pensamientos de matar chicos y de leyes criminales. Pero nos consideramos tan cultos, tan sabios, una sociedad súper desarrollada. Primer mundo. Hoy le llaman primer mundo a un mundo liberal. ¿Vieron lo que dice? Pero allá lo aprobaron porque son el primer mundo. Más esclavos que nadie. Diría Jesús, doblemente esclavos en medio de esa situación. Viviendo mentiras. Así un poco está armada la sociedad. Mencionaba cuántos, ¿no?, se consideran cristianos en esta fecha y celebran la Navidad y no tienen idea de qué celebran, ¿no?
ni saben quién es Jesús, pero le mandan feliz Navidad con una copita en la mano. Y están todos contentos y se hacen regalito. Y si se olvidan, le van a llamar y le van a decir, si no te veo, feliz Navidad. Ni idea, ¿no? Nos autoengañamos. Jesús vino a traer verdad, vino a confrontarnos con la verdad. Y este fue uno de los pilares en su obra, porque vamos a ver en la Biblia cómo la verdad confrontó a todos los estratos sociales, religiosos, culturales. Vino a traer la verdad. Los religiosos que creían conocer a Dios, de repente parece que no conocían nada. Los gentiles, de repente se les aparece un Dios de una forma desconocida, principios que no entendían. Y ahí está Dios mostrando la verdad de las cosas, lo que es verdadero, lo que es la verdadera libertad, lo que es el verdadero amor, lo que es el verdadero cristianismo, lo que es lo verdadero y no lo falso, no lo pasajero, no lo que la disfrazamos nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo cuando habla de los hombres, también de los últimos tiempos. Dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Vivimos un poco en una sociedad así, donde hay una retroalimentación de engaño. Es más, hay una sociedad a veces que parece, y vamos a involucrarnos, parece que nos gustara que nos mintieran. ¿O no? Que nos digan que todo va a estar bien. Sé que no es así, pero que por lo menos pase un fin de año tranquilo. Que me digan que todo va a estar bien. Queremos el discurso. No importa si es verdadero, pero que nos digan, ¿no? Y a veces vivimos de esta manera. Como cristianos no podemos vivir mentiras o irrealidades, tenemos que vivir en la verdad, y la verdad nos va a confrontar. Y al día de hoy, que cada uno de nosotros, cada vez que venimos a la Biblia, la verdad nos confronta. Este Jesús que estamos celebrando vino lleno de gracia, pero también de verdad, y nos confronta, y nos confronta, y nos confronta, y esa es la forma donde va puliendo y sacando y obrando nuestra vida. Nos va confrontando una y otra vez con la verdad. ¿Cuántas mentiras a veces traemos en nuestro corazón? ¿Cuántas veces llegamos a Dios con tantas filosofías armadas, ¿no? Con ideas preconcebidas de la vida. Hablaba con alguien hace tiempo atrás de esto, que a veces llegamos a Dios, como en la computación sería, con archivos ocultos. Que cuando la verdad del antivirus de Dios no nos pasa, ¿no? Empiezan a saltar esos archivos ocultos. De que a mí me parece, de que yo no creo que sea así. ¿No confrontó alguna vez algún mensaje diciendo, escuchó una palabra y usted por dentro decía, para mí no es así? Vamos, sea sincero. Hacen algunos. No sé, ¿no? Ni quieren mencionar la Biblia, dicen el pastor. El pastor dijo, pero no sé, yo todavía, ¿no? No, lee la Biblia. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pero claro, por ahí nos confronta la Biblia. ¿Y cómo vamos a discutir con Dios? Mejor discuto con el pastor, es más fácil. Y digo, no sé si están así. No sé. Sí, lee la Biblia. Olvídate del pastor, olvídate del que... Lee la Biblia y vas a ver que la verdad te confronta y te hace ver las cosas claritas. Es un espejo, casi con aumento por momentos, donde te deja ver bien claro todo. Jesús es la verdad. Vivamos la verdad. No te ocultes detrás de ningún autoengaño. No te creas algo para esconder lo que está mal. Si hay algo que está mal, exponete a la verdad maravillosa. Dijimos que Jesús era la verdad, pero también lleno de gracia. Ese lleno de gracia es que te perdona, ese lleno de gracia es el que te entiende, ese lleno de gracia es el que te ayuda, ese lleno de gracia es el que te anima, ese lleno de gracia es el que siempre te recibe, ese lleno de gracia es el que te da una y otra oportunidad, ese lleno de gracia es el que está con los brazos abiertos, pero es la verdad también, no te va a dejar de confrontar. ¿Por qué esta Navidad no la celebramos con la palabra y que nos confronte? Nació la verdad. Estoy celebrando que vino Jesús, la verdad personificada, la verdad en persona, la palabra clara y expuesta, y dejemos que la verdad nos confronte. Qué Navidad gloriosa sería si pudiéramos corregir algo de lo que no corregimos en todo este año, ¿no? Qué Navidad gloriosa sería si nos salimos de alguna mentirita en la cual nos hemos encerrado y nos exponemos a la verdad y le decimos, sí Señor, vos tenés razón. A mí me parecía. Yo venía con algunas ideas
Todos venimos con ideas a Dios, o venimos de chico, venimos, ¿no? Algo venimos que no sabemos de dónde lo sacamos, pero en algún momento se prendió ahí adentro nuestro. Y un día nos confronta la Biblia y decimos, es verdad, la palabra es verdad. Así que yo quiero invitarles a que podamos tener unas fiestas de este nivel, unas fiestas con la verdad, unas fiestas de pura gracia de Dios, celebrando que nació el Salvador, celebrando que la gloria de Dios se ha manifestado, celebrando que puedo conocer a Dios, celebrando que Dios vino a tener intimidad, a que Dios es con nosotros, a que ese victorioso ahora vive en mí y la verdad del Señor está en mí y ya no vivo la mentira en la cual este sistema a veces me quiere hundir, vivo en la verdad de la palabra, que soy más que vencedor, que Él está conmigo, que no me dejará solo nunca, que si me caigo me puedo volver a levantar. Esa es la verdad. Hay muchas mentiras que el diablo va a querer hacerte creer en el caminar. Hay muchas mentiras que el diablo va a querer que vos pienses y que te encierres en esas mentiras. Nosotros le creemos a la palabra de Dios, la verdad suprema, y vivimos la verdad de la palabra. Así que en esta Navidad que podamos vivir de esta manera, que sea una verdadera Navidad. Con arbolito, sin arbolito, con luces, hágalo como a usted le guste. Pero que Cristo sea el centro. Vamos a orar. Yo le pido, usted que está aquí, si quiere ponerse de pie, lo puede hacer. Y aquellos que están viendo la transmisión, bueno, que podamos tomar un tiempo de oración y que podamos pedirle al Señor en esta noche que Él nos ayude a que realmente podamos celebrar una verdadera Navidad. Que podamos entender cuánta gracia, y permitir que esto que estamos celebrando sea una realidad en nuestras vidas, no una fiesta religiosa, no un momento así, sea una realidad. ¿Sabe que hay gente que desea y espera y se dice muchas veces, ay, que tengas, que esa noche de paz la puedas disfrutar? Y a veces en algunos hogares lo que menos hay es paz, ¿no? Es el dicho, porque claro, la Biblia nos habla de aquella noche ideal, de aquel momento donde Jesús estaba naciendo, aquel día, y por ahí se expresa ese deseo. Dios no nos marca que el hecho del nacimiento, celebrar una vez al año, es la noche de paz. Es una vida de paz a partir de que recibimos a ese Cristo que un día se hizo hombre, que vino a estar entre nosotros. Él es nuestra paz. No espere que el 24 de la noche haya estrellitas ¿no? Porque por ahí no hay estrellitas. No espere algo místico, raro. Viva de Navidad, viva en paz, viva la obra de Cristo, viva la realidad de Jesús, viva al que lleno de gracia y de verdad vino a estar con nosotros y entre nosotros. Vivámoslo. La Navidad es un medio, va a ser una buena oportunidad para predicar, una buena oportunidad para hablar del Señor, una buena oportunidad para refrescarnos en esta gloriosa realidad de que Dios está conmigo y lo estuvo todo este año y lo estará el año que viene. Y me voy a parar en la verdad. Esto sí, celebrémoslo con todo nuestro corazón. Permitamos que Dios haga algo maravilloso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a través de ella. Gracias, Señor, por traer a nuestra vida esa frescura de lo que tú has hecho, de la obra completa de redención. Desde aquel día, Señor, que te hiciste carne para compadecerte de nosotros. Viniste lleno de gracia, pero también de verdad. Pagaste el precio por nosotros. Y hoy podemos celebrar, Señor. Hoy podemos celebrar que tú estés en medio nuestro. Hoy podemos celebrar que viniste lleno de gracia. Hoy podemos celebrar que podemos ver la gloria, tu gloria, Señor, manifestándose al día de hoy, salvando a los perdidos, perdonando a los pecadores, levantando al caído, restaurando vidas, sanando a enfermos.
trayendo paz en la adversidad, con el regalo más glorioso de la vida eterna, lleno de gracia, lleno de gracia. Y nosotros, Señor, queremos vivir de esta manera, vivir en esta atmósfera de gracia, sabiendo de que tú, Señor, estás con nosotros, sabiendo de que tu abundancia está en medio nuestro, pero también, Señor, entendiendo que lleno de toda verdad, tú eres la verdad, y nosotros queremos vivir la verdad. Señor, seguramente hay tantas cosas que todavía tenemos que corregir. Seguramente hay conceptos adentro nuestro que hasta quizás el enemigo ha plantado mentiras, y tenemos ideas, conceptos. Señor, pero tu palabra, que es verdad, tú, Señor, que eres la verdad personificada, nos confrontas y nos confrontarás con tu palabra, con la luz absoluta, para que corrijamos nuestras vidas. Señor, yo te pido en este momento por cada vida de los que estamos aquí, de los que están viendo esta transmisión. Señor, si hoy están viviendo alguna de esas mentiras que el diablo ha puesto en el corazón. Señor, aquellos que quizás se sienten sin fuerzas y creen que la forma, creen que la salida es alejarse. Aquellos, Señor, que quizás se sienten frustrados porque han intentado distintas cosas y no le ha resultado. Y creen, les parece que lo correcto es dar un paso al costado. Padre, en el nombre de Jesús, que toda mentira del diablo se disipe bajo la verdad absoluta de tu palabra, y que cada vida pueda entender que en ti somos más que vencedores, y que nunca la solución está huyendo, que nunca la solución está abandonando la fe, que nunca la solución está abandonando la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, que en la verdad, tu palabra que es verdad, Señor, llene cada vida en el nombre de Jesús. Y que sea este tiempo, Señor, que se celebra, esta Navidad, Señor, que sea un tiempo de pura gracia y de pura verdad. Que sea un tiempo, Señor, de bendición, de restauración. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, glorifícate. Bendice, Señor, cada vida que está allí conectada, las familias que representan. Yo te pido, Señor, que tú bendigas. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas. Yo te pido, Señor, que la verdad absoluta de tu palabra sea una realidad en cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, sea tu presencia, tu amor llenando los corazones. Señor, aquellos que quizás están peleando contra la enfermedad, que están peleando contra una crisis en su familia, en su matrimonio, con los hijos, que ven un panorama oscuro. Señor, estamos recordando que cuando tú naciste, así lo dice tu palabra, la luz venía a este mundo en oscuridad, y las tinieblas no pudieron contra esa luz. Señor, que tu luz ahora alumbre cada vida, Señor, y toda incredulidad se disipe, y la confianza, la fe ahora, Señor, sea, Señor, elevada en el corazón para creer por ese milagro, para creer, Señor, por esa sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que ahora esa gracia maravillosa con la cual tú viniste y te manifestaste, y hasta el día de hoy te manifiestas, Señor, sea sobre este nuestro amigo, amiga, nuestro hermano, nuestra hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se encuentre donde se encuentre, Señor, que tu poder allí le alcance, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero, Señor, también aquellos que quizás en esta noche o en este momento viendo este video reconocen, Señor, que no estaban viviendo la verdad, que, Señor, estaban viviendo un engaño, se habían autoengañado pensando que eran cristianos cuando todavía no lo eran, pensando que estaba todo bien contigo cuando no lo estaba. Señor, que en esta hora, Señor, aquellos que han tenido la experiencia de tener esa convicción de pecado en su corazón, que ahora, Señor, te puedan recibir la verdad, puedan recibirte a ti, Señor, y ser totalmente transformados. Venir a la vida, un nuevo nacimiento,
en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos a cada una de estas vidas, en el nombre de Jesús. Y Padre Santo, nosotros